Bien, comienza nuestro panel Voces del Poder, son las 9:39 y nuestros panelistas ya están junto a nosotros aquí en el estudio de CNN Chile Radio. Laura Albornoz, profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, está con nosotros. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, muy buenos días. Buenos días, gracias por estar aquí. Y Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Gracias por estar con nosotros. Encantado como siempre, además con Laura, siempre muy grato conversar de política. Buenas conversaciones, Sí, siempre por salen supuesto. aquí Así es. en el panel de Voces del Poder. Oye, partamos analizando lo que viene esta semana. Se va a cerrar un ciclo con la discusión del proyecto de ley de reconstrucción del gobierno. Y me gustaría partir por esto para empalmarlo fundamentalmente con lo que conversamos antes con el senador Manuel José Osandón, quien apoya la fórmula de compensación a los municipios, que es el tema que queda por votarse, pero que de todas maneras plantea que es necesario abordar el asunto de la redistribución de recursos municipales ya, pero en otro proyecto. No es el foco, dice el senador Osandón. ¿Cómo ves el cierre de esta discusión, Laura? Partamos por eso. Bueno, hoy día o ayer fue 104 alcaldes de las comunas más pobladas del país hicieron una presentación al Ejecutivo justamente para que se presentara un veto aditivo a este proyecto, Sí. de forma tal que esta compensación fuera a través del Fondo Común Municipal, objeto de que la distribución estuviera más asegurada, la solidaridad entre las municipalidades, o sea, se asegurara la solidaridad como principio rector del aporte o la compensación, y no hacerlo por otra vía que no fuera el que ya existe, el mecanismo que ya se ha utilizado y que ha permitido a lo largo del tiempo compensar a las comunas de menos ingresos por esta rebaja de contribuciones que ahora viene incorporada en la reforma. Me parece a mí que es una pretensión legítima. Estamos hablando de municipios como Maipú, La Pintana, Lo Prado, Cerro Navia, etcétera, Quinta Normal, y me parece a mí que, estoy mencionando los de la región metropolitana, pero también a lo largo del país está el alcalde Manucheri en Coquimbo, porque efectivamente existe una preocupación de que no obstante se acogió la idea de compensar este menos ingreso que se va a recibir con motivo de la exención de tributos territoriales, que son las contribuciones, y que viene a afectar el Fondo Común Municipal. Seguir utilizando esa herramienta me parece del todo lógico, y no por vía de compensación en donde se puede producir algún equilibrio entre los municipios más ricos y los más pobres. Ahora, Laura, de todas maneras, el asunto, más que la compensación, es el de justicia, ¿cierto? Es lo que se ha puesto sobre la mesa. ¿Es el momento para discutirlo? Brevemente. O sea, es el momento que estamos viendo la reforma, y me parece que este diálogo que ellos están solicitando y este momento nos están pidiendo de parte del Ejecutivo, el presidente de la República, un gesto, me parece que es el momento político. Han puesto un tema sobre la mesa los alcaldes y a las autoridades locales. Es necesario escucharlas. Estas no son reformas que se ven solo entre los parlamentarios y el Ejecutivo. El gobierno municipal es sin duda alguna la más cercana a la gente, y me parece que acá hay una necesidad sentida, porque además yo quiero recordar que ya los municipios están sobrecargados con gastos y responsabilidades financieras complejas en materia de educación, en materia de salud, en materia de infraestructura. Entonces me parece a mí que además perder esta posible asignación, o más bien disiparla, porque no va a quedar claro a través del mecanismo por el cual se van a producir estas compensaciones, me parece a mí súper urgente hablar con el gobierno local. Rodrigo. Bueno, todo indica que el día de mañana debe zanjarse esta discusión. Recordemos que solamente falta a nivel legislativo, porque todavía quedan dos instancias, que es el TC, en algunas indicaciones que están siendo puestas para que el TC determine la constitucionalidad o no, y además queda también todavía la posibilidad del veto supresivo por parte del Ejecutivo en dos también disposiciones con respecto al silencio financiero, o como se llama, y el anatocismo, que estos intereses sobre intereses. Mañana se va a ver, en el fondo, la compensación de aquellos municipios que van a dejar de recibir recursos en sus arcas fiscales a raíz de la eliminación de las contribuciones para los mayores de 65 años. Enhorabuena, creo yo, que se despeje rápido eso. Y me parece que el gobierno ha actuado tal como lo dijo. Primero, durante su campaña, como lo recordaba el senador anteriormente en el bloque, prometió la eliminación de las contribuciones para un sector de la población, no para todas, sino que para los mayores de 65 años. Y durante la discusión del presupuesto se abrió la posibilidad de compensar los recursos que los municipios a lo largo de todo Chile, sin distinguir el tipo de municipio, se iba a realizar. En fondo aquí lo que va a hacer el gobierno busca un mecanismo
para efectivamente permitir que si un municipio pierde 100 pesos, recupere los 100 pesos. Exacto. Y no más de eso. Que quede todo y igual no más hasta de eso, como porque está se ha ahora, instalado que aquí se busca enriquecer a los municipios más ricos y empobrecer a los más pobres. Eso no es real. Aquí lo que se está haciendo es que si un municipio pierde 100, va a recibir los 100 que le corresponde, y si son 10, serán los 10. Lo que yo veo de un grupo de alcaldes de oposición es que ellos están buscando quizá una discusión más de fondo, que puede ser legítima. Yo no voy a restarme de esa discusión. Creo que puede ser un buen momento, a raíz de la aprobación de esta norma, una vez aprobada, empezar a ver si el proyecto de rentas municipales está adecuado a las condiciones actuales y ver una forma diferente de redistribuir los recursos que tienen los municipios a través del Fondo Común Municipal o aportes directos del Estado. Pero creo que fíjate que es harina de otro costal. Porque no es el momento para discutir eso, entonces. Yo creo que el momento posteriormente, luego de esta aprobación, uno puede masticar y caminar al mismo tiempo. Pero creo que involucrar una redistribución de recursos municipales en la discusión de la mega reforma es distinto a lo que se había comprometido el gobierno. El gobierno está haciendo lo que se comprometió en campaña y durante la tramitación. Entonces creo que aquí un sector relevante, importante, de alcaldes ha encontrado la oportunidad también para tocar otro tema diferente al que estamos abordando, que es la justamente redistribución de recursos a nivel municipal. Y es una discusión que puede ser legítima, pero que creo que tiene que darse con posterioridad a la aprobación de esta ley. ¿Laura? Yo la verdad que pienso que le hacemos un flaco favor a la democracia cuando nosotros establecemos tiempo para el diálogo político y democrático. Los alcaldes están viendo una situación puntual en donde va a haber un cambio en la ley, y me parece que ellos tienen el legítimo derecho como autoridades locales. Estamos hablando de personas elegidas por sus vecinos, son los alcaldes las máximas autoridades locales que están pidiendo al gobierno, a la luz de esta reforma o no, remirar la ley de rentas municipales y al mismo tiempo pedir que esto se siga utilizando un mecanismo que ha sido útil hasta este momento. A mí no me parece para nada loco ni extemporáneo. El gobierno, yo creo que lo que le afecta es que le toca principalmente una de sus principales debilidades, que es particularmente la de poder dialogar políticamente. Yo creo que ese diálogo no ha estado, porque tanto en primera vuelta en la Cámara de Diputados, con el apoyo del PDG, y después ha estado sacando las cosas, la verdad que no con la mayoría o con la unanimidad deseada. Entonces, yo creo que existe un temor a escuchar, y yo lo que hubiera hecho, hubiera recibido a los alcaldes, hubiera dicho, ¿sabes qué? Esto es un paso, no era promesa de campaña, esto no es un cajón cerrado. Pero hay un punto que tiene el gobierno, es que efectivamente lo que pedían los alcaldes inicialmente era que se compensaran estos recursos. Y esto está siendo compensado. El ministro Quirós no estaba dispuesto a eso siquiera, ¿no? Sí, o al menos a compensar una parte, ahora se compensa el 100%. Lo que yo digo es que si hay un área dentro del Estado que está tensionada al máximo hoy día, son los gobiernos locales. O sea, hay una tensión brutal entre las demandas de la comunidad y lo que ellos tienen a su haber para poder disponer y para poder ejecutar. Hay un nivel de centralismo brutal, hemos vuelto a este centralismo. De hecho, el hacerlo por vía de compensaciones del Ministerio de Hacienda y no por el Fondo Común Municipal también centraliza en vez de dejarles a ellos tomar la decisión. Pero no obstante eso, yo creo que uno en un régimen democrático no puede, bajo esta idea de que vamos a cumplir primero la promesa de campaña, dejar de dialogar. Yo lo hubiese recibido, hubiese conversado con ellos y hubiese visto una agenda con los municipios que sea acorde con lo que está pasando, porque la verdad que la realidad de las 3 comunas con más ingresos en el país es totalmente disímil en materia de seguridad, en materia de infraestructura, que lo que viven las comunas más pobres. Oye, Rodrigo, y sobre este punto, hay un tema también que los alcaldes opositores distinguen al momento de evaluar la compensación y la fórmula que plantea el gobierno. Dicen, no es lo mismo compensar desde rentas generales que compensar desde la recaudación que se genera en aquellos que tienen más, que era lo que hacía hasta ahora el pago de contribuciones mayores de 65 años. ¿No es importante esa distinción? Yo finalmente creo que, fíjate que es bien semántica, porque al final del día el Fondo Común Municipal igual recibe fondos de todos los municipios, de los más ricos, de los más pobres, que al final es plata de los bolsillos, de las patentes comerciales de las comunas que tienen más riqueza, o patentes profesionales, a las con menos riqueza. O sea, creo que de verdad aquí se están confundiendo dos elementos, que es
una búsqueda que yo creo que puede ser legítima, no estoy diciendo que sea, pero creo que puede ser legítima de volver a mirar la forma en cómo se financian los municipios a lo largo de todo el país. Pero involucrarla dentro y mantener esta como distinción entre si es por fondos generales o por fondo municipal, creo que de verdad es más bien de carácter semántica que profunda, que de verdad, porque al final del día ambos mecanismos, ambos fondos se nutren, se alimentan de recursos tanto de gente con menos recursos como con muchos recursos, dependiendo de la realidad de cada municipio. ¿Es un asunto semántico, Laura? No, yo creo que sin ser experta en el tema municipal, yo tengo la impresión de que el Fondo Común Municipal deja en los propios municipios una mayor autonomía, que lastimosamente cuando queda centrada en el Poder Ejecutivo da lugar a miles de cosas, retraso en las plata, privilegio a lo mejor a ciertos municipios por sobre otros, más los que son de amigos míos que los que no son amigos míos. Recordemos que tenemos una elección municipal el próximo año, es elección de alcalde, este es un tema que va a tener 2027, importancia. ¿sí? ¿O 28? 28, sí, es la elección que viene, el 28. Entonces tiempo, yo me imagino que ellos están preocupados también por en definitiva cómo se democratiza y se hace más pluralista estas designaciones, que este es un régimen excesivamente presidencialista y está todo radicado en el Ejecutivo. Me parece que hay una apuesta también a plantear no solamente la escasez de recursos que hay a nivel municipal para paliar las necesidades de los ciudadanos, sino también democratizar las instituciones de manera que ellos gocen de mayor autonomía. No, es una discusión súper razonable y profunda. Sí. ¿Por qué las CON de Vitacura, Providencia aportan 65% de sus patentes comerciales y profesionales y otros municipios no? ¿Por qué pasa eso en otros lados? Entonces, creo que es una discusión que hay que darla, de verdad. Yo insisto, creo que hay que mirar el proyecto de distribución de los recursos municipales. No me parece que a raíz de esta discusión algún grupo de alcaldes busque cambiar quizás también el sentido original del proyecto de ley y el sentido original del acuerdo que hubo con el ministro de Hacienda y los alcaldes, que era, insisto, que era que un municipio que perdía 10 recuperase esos 10 o 100, esos 100. Aquí ningún municipio está ganando o perdiendo más de lo que se había establecido originalmente antes de la exención tributaria, pero creo que aquí hay un objetivo distinto al del proyecto de ley, que puede ser legítimo buscar un mecanismo de redistribución, pero creo que no corresponde en esta instancia. Puede ser mañana, si no digo que está un tema de plazo, pero creo que en este proyecto de ley una redistribución de fondos municipales no es el sentido natural de la ley. Estamos junto a Laura Albornoz y Rodrigo Arellano en nuestro panel de conversación. Les propongo que hagamos una pausa y al regreso veamos qué es lo que está pasando al interior del gobierno y en algunas definiciones importantes en torno a la agenda valórica y también las relaciones con Venezuela, que ha abierto algún flanco de crítica para el gobierno. Pausa y volvemos con eso. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos de vuelta, seguimos en CNN Chile Radio y nuestro panel de conversación hoy nos acompañan Rodrigo Arellano y Laura Albornoz. Y antes de la pausa les dejaba planteado ya el tema. A propósito de la reanudación de relaciones con Venezuela, han surgido algunas críticas, no muchas, pero vienen desde cerca del gobierno, digamos, ¿no? Del Partido Nacional Libertario. Johannes Kaiser dice que no entiende y pidió explicaciones públicas, digamos, de manera retórica ahí en su cuenta en X. ¿En qué nos beneficia como país, decía, el retomar estas relaciones con esta potencia hostil? Así lo calificó. Generando algo de ruido en torno a esta decisión. Rodrigo, ¿cómo interpretas tú, primero, estas declaraciones de Kaiser? ¿Le trae problemas al gobierno o no? Es indudable que alguien que es socio estratégico del gobierno, no es parte del gobierno, pero socio al menos, sobre todo en el Congreso, que cuando el gobierno tiene mayoría, el Partido Nacional Libertario colabora en esas mayorías. Haga esta crítica a algo que parece tan natural. Yo discrepo de esta mirada del Partido Nacional Libertario en relación a que Chile no debiese reanudar relaciones con Venezuela. ¿En qué nos beneficia? En que acá tenemos en Chile 700.000 inmigrantes irregulares, hay 90.000 órdenes de expulsión que no se pueden llevar a cabo porque no tenemos relaciones y hay 25.000 connacionales viviendo en Venezuela. Si esas cifras no hacen o no levantan alarma de que tenemos que de alguna otra forma
buscar mecanismos para recuperar la conversación diplomática con un país como Venezuela, no encuentro otra razón. Lo que pasa es que sin duda a él no le gusta que el régimen actual tenga cierto vínculo con el régimen anterior de Maduro, pero yo entiendo que hay una diferencia muy importante entre lo que era la Venezuela antes de la caída de Maduro y la Venezuela actual. Creo que se están recomponiendo valores democráticos en ese país con una lentitud que corresponde, porque también los procesos no son del día a la mañana. Con la tutela de Pero Estados yo Unidos, estoy convencido de que esta es una muy buena noticia para el país y espero que el gobierno avance más allá de las críticas que han venido de un partido que busca también tensionar un poquito al gobierno. Si el Partido Nacional Libertario tiene un guión, que el mismo guión que tenía el Partido Republicano con el presidente Piñera. O sea, esto ya es como el remake de lo que vimos anteriormente, que justamente tensionar por el flanco de la derecha decisiones políticas, estratégicas que toma un gobierno. Entonces, no me sorprenda que en esta o en otra materia, que hemos visto otras también, como el proyecto Escucha su Corazón, que va en la misma lógica, tensionar desde el punto de vista político a un gobierno. Ajá. Laura. No puedo estar más de acuerdo con lo que dijo Rodrigo. Ahora, lo que sí es interesante es la figura del presidente de los libertarios, es que logra hacer contrapunto y en definitiva, de paso, ellos se transparentan ante la ciudadanía. Estamos hablando de un partido político que se ríe de las mujeres, que cree que las mujeres tienen que ser sometidas, las que quieren practicarse un aborto por alguna de las 3 causales restringidas de la ley, tienen que escuchar el corazón, no hacen más que traslucir lo que ellos son y es bueno que la gente lo sepa cuando creen falsos símbolos, falsos líderes. Y ahora lo que está diciendo en definitiva que Chile tiene que romper con su tradición histórica diplomática de mantener relaciones bilaterales y multilaterales con todos los países del mundo, máxime cuando son países de la región, máxime cuando tenemos una cantidad importante, como decía Rodrigo, de venezolanos viviendo en Chile que requieren atención humanitaria, consular, diplomática. Entonces, me parece que es una buena cosa que él transparente sus posiciones, porque también es bueno que la gente cuando vote sepa lo que está votando y no lo haga porque habla más fuerte, porque es más choros o no. Acá hay una posición ideológica que desde mi punto de vista no es compatible con un Estado democrático en donde uno debería mantener, más un país tan pequeño como Chile, relaciones diplomáticas con todo el mundo. Yo tiendo en esto estar de acuerdo con la decisión del gobierno, de todas maneras es lo que corresponde, no me parece que exista prohibición para hablar con ningún país, porque somos, en este mundo globalizado además es imposible, podemos incluso tener hasta relaciones, algunas relaciones incluso de interés comercial con países como Venezuela, que esperamos que efectivamente pueda recuperar la democracia como tal y pueda mejorar su calidad de vida para el bien de su patria, ¿no? Sí, de los venezolanos. Y no solo de los venezolanos también, quizás de la región incluso, porque ha sido un elemento desestabilizador. Ahora, ampliemos un poco la conversación hacia lo que significa también el rol del Partido Nacional Libertario, este libreto al que hace alusión Rodrigo, como un partido que tensiona las cosas con el gobierno, que vota a favor en el Congreso de ciertas cosas, pero que de todas maneras le va marcando cierta pauta. La música, dijo Johannes Kaiser. Pero el Partido Republicano, Rodrigo, también está jugando a ese rol a veces y en ciertos temas. Incluso el presidente Kast, la semana pasada, en un evento de la Cámara de Comercio de Santiago, de alguna manera llama al orden también para no estar presentando proyectos que no están en las prioridades, de alguna forma, por parafrasearlo. ¿Cómo ves tú ese escenario para el gobierno, de cómo logra generar orden entre su fila y los partidos aliados? Sí. Sin duda un zapato chino. Llama la atención que no solamente que parlamentarios o la directiva del Partido Republicano responda a estas apretones que hace el Partido Nacional Libertario. En el fondo, el Partido Nacional Libertario sigue en lógica de campaña, si esa es la verdad. Y gobernar es una cosa distinta. Y algunos parlamentarios todavía no entienden justamente quizás ese switch que hay que cambiar. Es distinto ser oposición, distinto ser un bloque que está en contra de un gobierno, a ser un bloque que tiene que dirigir las políticas públicas. Yo veo que aquí falta orden político, falta coordinación, falta plantarse sobre la mesa y establecer cuáles son las directrices claras de un gobierno. Es raro que el presidente del Partido Republicano, además con la moderación que tiene Esquella, haya propuesto en la mesa privatizar Codelco. Por ejemplo. Porque no es una medida del gobierno y además también le pone un ángulo diferente al trabajo que está haciendo Bernardo Fontaine en Codelco, que es optimizar los recursos. Es raro que parlamentarios de Partido Republicano enganchen con un proyecto de ley que también ponen un apelito al gobierno que hizo una promesa campaña de no introducir dentro de sus políticas públicas temas valóricos. Entonces,
¿qué es lo que está pasando acá? Hay mucha gente que dice aquí falta orden de vocería. Yo creo que no, fíjate. Yo creo que lo que falta acá es orden. Es que o el ministro del Interior asuma un rol mucho más potente, lo que pasa es que el ministro del Interior hoy está siendo vocero, ministro del Interior, en partes express, que eso genera un desgaste, un costo también. Sí, claro. O que el presidente también tenga que asumir también lo que significa la coordinación política, como lo hemos visto en otras etapas también de otros gobiernos. Entonces, yo más que vocerías, creo que aquí es importante plantearse cuáles son las prioridades del gobierno y hacérselas ver a los partidos que conforman parte del oficialismo en el gobierno. Otro cuento distinto al Partido Nacional Libertario, que tiene con su guión y que probablemente va a seguir tensionándolo en esto o en otras medidas. Claro, porque la otra tesis sería que los libertarios las están haciendo bien, pues están haciendo su pega, le está yendo estupendamente, están poniendo la música en este baile, y internamente lo que haya es un quiebre, porque nadie entiende que el presidente del Partido Republicano hable lo de Codelco. A lo mejor se quiere diferenciar de quien en definitiva maneja el segundo piso y su problema particularmente con el señor, siempre se me confunde, Irarrázaval, Valenzuela, el de las comunicaciones. Claro, Irarrázaval, no, sí, a Valenzuela lo conozco perfectamente, Irarrázaval, y quiera con esto hacer una suerte de gallito ya que tienen controversia entre ellos. Entonces dice, mejor me uno a los libertarios y con esto puedo sacar mayor rédito. Que también es probable, yo lo he pensado, conociendo es que ella me llama mucho la atención de que salga con este tipo de intervenciones en una apuesta de quién le pega más fuerte al gobierno. Sí. Entonces, en quién le pega más fuerte, a lo mejor logro con esto que la gente cercana al segundo piso me tome mayor en consideración y el propio presidente le pida su ayuda, su intervención. Yo sí creo, como dice Rodrigo, que hay un rol esencial de quien es el jefe de Estado, de poner orden, y esa es una tarea que seguramente le está evaluando. Yo no tengo ningún reparo respecto al ministro del Interior ni de la SECPRES, porque siento que de verdad han hecho un trabajo bastante grande para tratar de recomponer durante todo el proceso de la reforma, la tramitación, mantener un cierto orden legislativo. Y yo creo que se requiere un mayor esfuerzo de parte del Ejecutivo. Laura, y a propósito de eso, el senador Osandón en la entrevista que tuvimos hace un rato decía también que el presidente Kast debería tener más protagonismo, ser más visible, sobre todo en aquellos temas más importantes para este gobierno en su agenda. Seguridad, por ejemplo, como un asunto relevante donde había que ver la capacidad de ordenar del presidente, de generar instrucciones, de tener más presencia también y de esa forma ordenar a sus filas. ¿Tú crees que ese es un camino? Mira, a mí me llama mucho la atención el por qué lo tienen tan oculto. La verdad. Yo recuerdo, fui ministra del primer gobierno de Bachelet y para la presidenta tenía que haber al menos una actividad diaria pública en contacto con la gente, al menos una. Eso terminó el diseño con un 80% de aprobación al salir del gobierno de Michelle Bachelet. Me sorprende que el presidente no tenga esa capacidad de estar en diferentes espacios con la gente. Existe un temor infundado porque al final la figura del presidente de la República siempre es la figura del presidente de la República. Y yo creo que ahí se requiere una mejor coordinación que permita que el tema en terreno se pronuncie sobre el tema y sea el líder que se espera, por el que votó, yo no, pero el 58% de la población de los electores en Chile. Entonces yo creo que aquí hay un desaprovechamiento de la figura presidencial y un temor no fundado de que esto lo pueda hacer. Yo con un 26% de aprobación, no sé cuánto es lo que tiene el presidente esta semana, yo lo sacaría a la calle porque indudablemente hay una mentalidad presidencialista que podría generarle mejor efecto al presidente que tenerlo como esta especie de encapsulamiento, solo aparecer en foros empresariales o en algunas actividades. Yo le sacaría más punta a la figura presidencial. Rodrigo. Yo tengo una mirada, yo he visto un presidente presente a nivel de foro, de discusión, en la crisis también del temporal, lo vi también en Copiapó, en Atacama, en Coquimbo, en la cuarta región. Yo no tengo una crítica con la presencia del presidente, creo que ha estado en los temas que tiene que estar, esa es mi opinión. Mi crítica posible es que el desorden que uno puede ver, sobre todo por parte del partido que él fundó, quizás hace que él tenga que asumir un rol más relevante en la conducción o coordinación de dicho comité político, en donde forma parte de su partido, que es donde creo que ha venido el mayor desorden hasta el minuto de la coalición oficialista. Pero visto un presidente en terreno, presente quizás no como otro, recordemos que a veces el presidente anterior, Boric, no hablaba, no salía en más de 100 días después de crisis que le tocó vivir. Entonces, yo tengo una mirada distinta a Laura en eso. He visto un presidente presente, quizá a alguno le gustaría más o no. Yo espero que él o al quien encomiende pueda generar quizás un mayor orden político, que yo creo que ese ha sido quizás el flanco más grande que ha tenido durante estos primeros casi 5 meses de instalación, cuando que
los ruidos no vengan sobre todo de su partido. Uno puede entender que quizás de Renovación Nacional o de la propia UDI o de otros partidos, Evópoli probablemente, haya quizás un mayor desorden. Pero lo que me sorprende, me llama la atención, es que el mayor desorden que he visto a nivel político provenga de su partido. Y eso quizás lo llama a tomar un rol más protagónico en eso. ¿Tú no crees que en cierta forma esto da espacio para que aparezcan los libertarios hablando, poniendo el ritmo de la música? Sí, indudable. Yo creo que él debería ocupar hay una tensión entre el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano que rápidamente engancha la acusación constitucional contra el ministro Grau, donde el Partido Nacional Libertario rápidamente engancharon los republicanos. El proyecto Escucha a su corazón parte por un diputado nacional libertario, pero también logra enganchar rápidamente parlamentarios del Partido Republicano, y ahí yo creo que falta un orden. Rodrigo Arellano y Laura Albornoz con nosotros esta mañana aquí en CNN Chile Radio. Laura, gracias por haber venido. Rodrigo, muchas gracias, que tengan una buena semana. Igualmente. 10:05, nos vamos a la pausa, actualizamos la temperatura del momento. Ya deja de llover acá en Santiago y en la región metropolitana en general, con temperatura de 12 grados. Los cielos van despejando de a poquito. Imagen desde Plaza Italia a esta hora de la mañana. Pausa y volvemos de inmediato con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.